contacto con los instrumentos, ¿sí? Entonces, ustedes tienen la tapadera, tienen su olla de presión, tienen una parrilla que aísla los instrumentos de lo que es el fondo para que no se mojen los instrumentos, y tienen los instrumentos por arriba. Por lo tanto, ustedes tienen el instrumento fuera del contacto con el agua, pero tiene que estar en contacto con el vapor, porque el vapor del agua es el que va a ser capaz de esterilizar el instrumento. Por lo tanto, si ustedes meten varios paquetes dentro de una olla de presión, ¿sí? Con las características de que aumente la temperatura entre los 121 grados y los 135, 15 libras por pulgada cuadrada, que el vapor pueda circular dentro de los paquetes. O sea, los paquetes no tienen que estar uno sobre otro apilados, sino que tiene que haber cierto espacio para que el vapor circule a través de todos los paquetes y que pueda llegar el vapor a estar en contacto con los instrumentos. Este es el método más eficaz para esterilizar instrumentos, que es el vapor del agua. Y el instrumento con el que lo usamos es la autoclave. Ilse mencionó que se puede utilizar, por ejemplo, el horno, sí se podría utilizar, pero tiene que tener otras características. Tiene que ser un calor seco, pero la temperatura tiene que ser mucho mayor para que pueda esterilizar, y el tiempo en el cual el instrumento esté dentro de un horno tiene que aumentarse. Ahora bien, lo que no les comenté fue que el autoclave, para que esterilice, ¿sí? El instrumento tiene que estar dentro del autoclave durante 20 minutos al 121 grados y a 15 libras de presión por pulgada cuadrada. Si no cumple esto, el instrumento que sale no sale estéril, ¿sí? Solo pasó dentro del autoclave, pero nunca se esterilizó el instrumento. Helen Alvarado, ¿cómo podríamos saber si un instrumento está estéril o no? Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, Helen. Tal vez analizando o microscópicamente, si ya no tiene bacterias. Bueno, eso podría ser un método, por ejemplo, científico. Pero ¿cómo sabe usted que usted metió un equipo a esterilizar y lo saca del autoclave? ¿Cómo sabe usted si realmente cumplió con la temperatura adecuada? ¿Cómo sabemos si usted puede utilizar este instrumento con algún paciente? Creo que las bolsas de esterilizar tienen unas flechitas que cambian de Ajá. color. Sí. Bueno, estas flechas, lo único que nos están diciendo a nosotros es que el papel, ¿sí?, de la bolsa estuvo en contacto con el vapor un tiempo suficiente y posiblemente a una temperatura adecuada, pero realmente no nos está diciendo si el contenido está estéril, ¿sí? Solo nos dice que sí pasó por el proceso de esterilización. Ahora, para poder saber si realmente está estéril el contenido, cada vez que nosotros metemos equipo al autoclave, deberíamos de hacer una prueba bacteriológica, como lo dijo Helen. Venir y saber si realmente tenemos microorganismos. Pero no la podríamos hacer metiendo en un microscopio, sino que lo que se hace es que nosotros metemos esporas dentro del autoclave, que son esporas especiales que se llaman termófilas. Termófila quiere decir que son afines al calor, por lo tanto resisten muy bien el calor. Pero estas esporas, si el instrumento o la espora estuvo en contacto con el vapor del agua a más de 121 grados, a más de 15 libras por pulgada cuadrada y por los 20 minutos que son necesarios que esté en contacto, las esporas se mueren. Entonces, después de que se abre el autoclave, se saca las esporas y se ponen a cultivar. Se ponen en un medio de cultivo que son especiales
Y si se multiplican las esporas, quiere decir que el instrumental que se metió no estuvo el tiempo apropiado porque las esporas no se murieron. ¿Sí? Si se logran morir las esporas, quiere decir que todo lo que estaba dentro del autoclave está limpio, ¿sí? Que todo quedó estéril. No sé si me lograron entender este proceso de esterilización y saber si está estéril o no los instrumentos. Carmen Palencia. Sí, doctor. ¿Sí logró entender? Sí, doctor, sí quedó claro. Entonces, ya que sabemos que nuestro equipo está estéril, ya lo podemos utilizar. Ustedes este año, cuando tengan cada práctica de anestesia, tienen que esterilizar su jeringa, tienen que esterilizar espejo, pinza explorador y tienen que tener también una pinza Kelly. Así que anoten que tienen que llevar una jeringa, espejo, pinza explorador y una pinza Kelly. Este instrumental lo tienen que meter ustedes en las autoclaves de la universidad. Por lo tanto, el instrumental tiene que estar estéril para poder realizar la práctica. Tienen que comprar un cassette en el cual van a poner ustedes espejo, pinza explorador y que quepa la jeringa. Este cassette es metálico y este va metido en una bolsa de las que mencionaron anteriormente, que van a tener unas rayitas o unas flechitas que se van a cambiar de color y quiere decir que ya pasaron por el proceso de esterilización. Entonces, sí tienen que tener estéril su instrumental previo a que trabajen con sus compañeros. Porque si ustedes no lo esterilizan, a pesar de que están utilizando el mismo instrumental con el mismo paciente, existe el riesgo de que se contamine y que cuando ustedes inyecten al paciente, estén inyectándole algún tipo de bacteria que estuviese dentro de la bolsa si es que no lo esterilizaron y enfermar a su compañero. Entonces el instrumental sí tiene que pasar por este tipo de proceso de esterilización. Y cada vez que ustedes atiendan a un paciente, también tiene que estar estéril el instrumento que ustedes van a utilizar. Las jeringas, perdón, los cartuchos de anestesia, su contenido ya viene estéril, por lo tanto, ustedes dentro de su paquete no van a meter ningún cartucho y tampoco van a meter las agujas, porque las agujas que son descartables ya vienen estériles de fábrica. Solo se mete dentro del autoclave espejo, pinza explorador, la pinza Kelly y su jeringa. ¿Alguna pregunta? Bueno, entonces este tipo Doctor, de... perdón, una ¿Sí? pregunta. ¿Para qué sirve la pinza Kelly? Bueno, la pinza Kelly, mire, ¿sí saben qué es una pinza Kelly? O me esperan y yo les traigo una porque estoy Sí. en mi clínica. Espérenme un segundo, ahorita les traigo una. Esta es otra cosa que les puede servir como indicativo de que sí el instrumental estuvo en proceso de esterilización. Es una cinta testigo que va a marcar, ¿sí? Son como las flechitas que tienen las bolsas, pero solo nos indica que el instrumental estuvo metido dentro del autoclave, pero no sabemos si se esterilizó por completo. Bueno, las pinzas, ¿sí? Existen unas pinzas que son pinzas Kelly, que pueden ser rectas, y pinzas Kelly que son curvas, ¿sí? Esta es una pinza Kelly curva. Ahora, ¿para qué la vamos a necesitar? Hagan de cuenta que los accidentes pueden ocurrir, ¿sí? Y dentro del tiempo que yo tengo de estar dando clases, que son varios años, solo en una oportunidad se ha fracturado una aguja dentro de los tejidos de un compañero de ustedes. Quiere decir que meten la jeringa,
están inyectando y cuando sacan la jeringa, no viene la aguja, que la aguja se haya quedado dentro de los tejidos. ¿Sí? Entonces, la pinza Kelly sirve para que ustedes puedan agarrar el cabo de la aguja que está todavía visible